favor, si me se escapa, no dude en pisarme para que la gente pueda escuchar. Bien, estamos tocando, ¿verdad?, la parte de la teología propia. Hemos tocado la naturaleza, toquemos, ¿verdad?, la revelación propia de Dios, toquemos los atributos, toquemos los nombres. Y ahora en esta noche, muy despacito, de hecho no he querido ni poner la música para no elevar mucho la voz, amén, y voy a tratar un tema muy conflictivo en el sentido de que, bueno, es el gran misterio reconocido por la teología. Les quiero hablar de la Trinidad. Reconocemos que la Trinidad es el misterio de las obras internas de Dios, pero que el cristiano, o mejor dicho, el cristianismo, como religión revelada, se centra en la revelación. Y la revelación, por definición, es poner en manifiesto lo que estaba escondido, sacarlo a la luz. Eso es, ¿de acuerdo? Lo contrario de la revelación es ocultar y esconder. Por lo tanto, Dios se nos ha revelado en los principios de parentesco y asociación, es decir, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por consiguiente, Dios debe ser, simplificándolo, nuestra criada, es decir, nos tenemos que servir de ella porque la lógica es útil, pero siempre nosotros por encima. ¿En qué sentido? Que la lógica no puede ser nuestra señora ni tener la autoridad sobre nosotros. Y me explico. La doctrina extensa, amplia de la Trinidad, creo que no hay teólogo, creo que no ha habido ni habrá teólogo que pueda entender, definir, esclarecer al 100% este concepto. Creo, ¿verdad?, que es muy difícil. Ahora bien, aunque no lo entiendo, lo acepto. Amén. No dejo que mi lógica me supere, me gobierne, y porque no lo entiendo, no lo acepto. Eso no es correcto. No lo entiendo al 100%, pero Dios lo dice y lo acepto. Lo acepto porque Dios es verdadero. Lo recibo, amén, y lo acepto porque su palabra es inerrante, no tiene errores. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Por lo tanto, Dios lo ha dicho y nosotros le creemos. Amén. Dios no nos pide que renunciemos a nuestra lógica, pero Dios nos pide que le creamos a la parte que Él ha querido revelar. José, no te entiendo. Bíblicamente les voy a demostrar cómo hay partes que a Dios no le ha placido revelarnos. Y nos vamos a el Viejo Testamento, Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. ¡Qué bueno! Aleluya. Y en el Nuevo Testamento, Primera de Corintios, nos dice, ¿verdad?, en el capítulo 13 y verso 12, ahora vemos por un espejo oscuro, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Aquí usa una expresión el apóstol Pablo, que está hablando de un espejo. En aquel tiempo el espejo, como ahora lo concebimos, no es tan claro, no había ese material. Lo que se había es que pulían el bronce y ahí se reflejaban, pero no había una imagen que sería nítida. Por lo tanto, ¿verdad?, en parte veían, pero no a plenitud. Aleluya.
Si yo haría una pregunta, llevo 5 minutos, un inciso para los que no oyen. Si yo haría una pregunta y le diría, ¿la palabra Trinidad aparece en la Biblia? Ustedes me tendrían que decir no. Entonces, si no aparece, no es bíblica, y yo les diría, es bíblica al 100%. No aparece el nombre explícito de Trinidad, pero sí su doctrina a través de la revelación hecha por Dios en su palabra a lo largo y ancho de toda la Biblia está implícita la doctrina de la Trinidad. Por ejemplo, Génesis 1:1, en el principio creó Dios, ¿vale? Pero Bereshit, en el principio, creó Barak, Elohim, Dios, y lo dice en plural, Elohim en plural, no en singular, en plural. Nada más empezar la Biblia, Dios ya se está manifestando pluralmente. Aleluya. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí vemos la pluralidad. Vemos también en Efesios, del capítulo 1, del 1 al 14, que eso no lo va a leer porque hay muchos textos, pero sí voy a leer 1 de Pedro 1 al 2, dice, elegidos según la presencia de Dios el Padre, en santificación del Espíritu, con mayúscula y habla del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, los tres en acción, gracia y paz, o sean multiplicadas. Desde el principio, como he dicho, de las Escrituras, nos muestra Dios la Trinidad moviéndose, nos muestra el Espíritu de Dios revoloteando sobre la faz, sobre las aguas. Vemos, ¿verdad?, sin entrar en mucha teología, ¿verdad?, sino en simplificarla. Vemos cómo el Dios Padre tiene el concepto, cómo es creado por el Hijo. Amén. Pero también el Espíritu Santo interviene. Aleluya. Vemos a los tres en acción. Hay muchos textos, ¿verdad? Pero para no serles gravosos en el tiempo, porque hay material para hablar, les voy a hablar que en el bautismo de Cristo, en Lucas capítulo 3, versos 21 y 22, Cristo estaba ahí manifestado en carne, se escuchó la voz audible del Padre y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Aleluya. Si estaríamos en una clase, yo les pediría o les preguntaría cuál es la clave para tener una interpretación correcta de la doctrina bíblica de la Trinidad. Amén. Y bueno, dejaría que hablarían, pero si no serían exactos a lo que yo voy a decir, les diría que para entender, ¿vale?, y saber lo que Dios nos ha querido revelar por medio de su palabra, es hacer un análisis exhaustivo de los datos bíblicos con respecto a la revelación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que la Biblia nos la está, nos lo ha revelado. Esta doctrina, amén, tiene que ser confirmada, tiene que ser constatada, tiene que ser afirmada, tiene que ser validada siempre con la palabra. Y una vez que hemos estudiado, que hemos comparado, que hemos indagado, que hemos escuadriñado, veremos, ¿verdad?, cómo el argumento de la Biblia nos va dando cada vez más luz, nos va dando cada vez más cuerpo, y vemos que la doctrina de la Trinidad es 100% bíblica. Amén.
tengo que decir que dentro de la Trinidad, como sabéis, el Padre es omnipotente, todo lo puede, omnisciente, amén, todo lo sabe, omnipresente, en todas partes está, eterno, no tiene ni principio ni final de días, es inmutable, no puede ser ni un gramo menos de lo Dios tan grande que es, ni un gramo más. Aleluya. Vemos que en Cristo, amén, el Hijo tiene la misma naturaleza divina que el Padre y que el Espíritu Santo. Tiene los mismos atributos divinos que el Padre y el Espíritu Santo y es, atención, de la misma sustancia y o esencia que el Padre y el Espíritu Santo. Cristo es Dios y por lo tanto, dentro de la Trinidad, como es Dios, tiene los atributos de la deidad. ¿Cuáles son? La vida, Juan, Evangelio según San Juan 1:4, existencia en sí mismo, Juan 5:26, inmutabilidad, Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos, verdad, verdadero, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6, amor, Juan 3:16, santidad, Hechos 7:26, eternidad, Colosenses 1:17 y Hebreos 1:11, omnipresencia, Mateo 28:20, omnisciencia, 1 Corintios 4:5 y Colosenses 2:3, y omnipotencia, aleluya. Dice la palabra que el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, Hebreos 1:3, dice que en Cristo, en Jesús, habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, Colosenses 2:9. Cristo, siendo en forma de Dios, aleluya, no estimó a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, Filipenses 2:17. Jesús es el Verbo de Dios encarnado y preexistente, el cual es divino y eterno. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Jesús se hallaba cara a cara con el Padre, mirándose. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. En el principio que vosotros queráis, de comprensión, porque Dios, como Dios, no tiene principio, pero en cualquier principio que se pueda concebir e imaginar, Jesús ya existía, no fue creado y se estaba mirando cara a cara con el Padre, y el Verbo era Dios. Aleluya. ¿Saben? Cuando hablamos de personas, estamos hablando de que tiene voluntad, intelecto y sentimientos. Cristo tiene voluntad, escogió a los 12 apóstoles, Lucas 6:13. Jesús tiene sentimientos, lloró, Juan 11:35, cuando Lázaro. Jesús tenía intelecto, conociendo lo que había en los hombres, cuando el paralítico, él sabía. Por lo tanto, mi Cristo, como la segunda persona de la Trinidad, he demostrado que tiene los atributos, que es Dios desde el principio y que tiene voluntad, escogiendo a los apóstoles, sentimientos porque lloró e intelecto porque sabía lo que había en los hombres. Aleluya. El Espíritu Santo, como Dios tiene omnipotencia, qué bueno, ¿verdad? Todo lo puede. José, dime un texto donde abre que el Espíritu Santo todo lo puede. Lucas 1:35, cuando dice que la sombra del Espíritu Santo cubrió a María en el óvulo de María, esa acción es episquiazo, cubrir por completo, y se produjo.
la vida, se produjo la creación, sin intervención de varón humano, de nadie, más que el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene omnipotencia. Hay más textos, pero creo que este queda bien claro. Aleluya. Omnipresencia. Escuchen, en todas partes está. Y podemos leer, ¿verdad? En Salmos 139, verso 7. Amén. Dice, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estarías tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estarías tú. Si tomase las alas del alba y habitase en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me asediaría tu diestra. ¿A dónde iré de tu espíritu? Omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia. Todo lo sabe. Primera de Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escuadriña, aún lo profundo de Dios. La palabra omnisciencia quiere decir que sabe todas las cosas reales y las que habían podido pasar, todas por igual, sin tener que esforzarse. El conocimiento de Dios es perfecto. No tiene que ni siquiera razonar para que entienda a nuestro nivel, para descubrir las cosas o aprender gradualmente, ya que su conocimiento con respecto al pasado, presente y futuro es en un presente instantáneo. Es más, y sabe lo que hay dentro del corazón del hombre. Amén. Pero para ser persona, qué bueno, ¿verdad? Para ser persona tiene que tener atributos de persona. Pero miren, aún me queda otra cosa para demostrar la grandeza, verdad y atributos del Espíritu Santo. Él, escuchen, es eterno. ¿Cómo eterno? Sí, Hebreos 9:14. El Espíritu eterno. ¿Qué quiere decir eterno? Sin principios ni final. Nosotros y los ángeles no tenemos final, somos inmortales, pero no somos eternos, porque tuvimos principio de creación. Aleluya. El Espíritu Santo, pues vemos que es coigual con el Padre y con el Hijo. No hay rangos, no es un ser menor. El Espíritu Santo es coeterno con el Padre y el Hijo. Él no ha sido creado, o sea, Él no tiene ni principio ni final de existencia. El Espíritu Santo es coexistente con el Padre y el Hijo, es decir, no fue creado después. Cuidado con la falsa creencia de la subcreación dentro de la Trinidad. Son los tres eternos. Y les decía que para demostrar que tiene voluntad, textos muy sencillos, miren, tiene voluntad porque reparte dones. Primera de Corintios 12:11. Tiene sentimientos porque se le puede contristar. Porque en 1 Corintios 12:11 dice que reparte los dones como Él quiere. Tiene sentimientos porque se le puede contristar. Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo. Y tiene intelecto. 1 Corintios 2:10 dice que Él escuadriña. Aleluya. Y escuadriñar significa examinar o inquirir. Gloria a Dios. Voy a hacer un inciso, por si acaso alguien lo oye. Qué bien. Entonces está muy claro que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen eternamente como tres, atención a esto, tres personas distintas, sensibles y conocibles. Repito, está claro que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen eternamente
como tres personas, atención, distintas, sensibles y conocibles. Las Escrituras revelan también la unidad impresionante, ¿de acuerdo? Nunca se pueden separar. A este concepto se le llama la unidad ontológica dentro de la Trinidad. Amén. Pero ¿por qué he dicho que son tres personas distintas, sensibles y conocibles? Porque, ojo, estamos tratando con los conceptos de un Dios en Trinidad y una Trinidad en unidad. Repito, un Dios en Trinidad y una Trinidad en unidad. Si nos definimos correctamente, bien, pero si no nos definimos correctamente, parece ser que atacamos la unidad para favorecer la Trinidad. Cuidado, al no matizar y explicar bien esta relación entre la unidad y la Trinidad, estaremos polarizando, o sea, llegando a un extremo, no siendo equitativos, sino yendo para el extremo, y el extremo es malo. A tratar la doctrina de la Trinidad en uno de sus dos vertientes, si no somos equilibrados, si no nos centramos correctamente, tiene por consecuencia el unitarismo. Esta es la idea de que hay solamente un Dios. Los unitarios usan una expresión, verdad o creencia, llamada el modelismo. En palabras sencillas, para no complicar, verdad, que todos me entiendan, ellos dicen y creen que en el Viejo Testamento Dios se llamaba Jehová, que luego se cambió el nombre, pero que Cristo, como Cristo no existe, es Jehová con el nombre de Cristo. Y que hoy en día el Espíritu Santo como tal no existe, sino que es Jehová, otra vez, para que me entiendan, con el nombre del Espíritu Santo, que no hay tres personas, sino uno que se va cambiando. Esto es una herejía aberrativa. ¿De acuerdo? Y al hacer mal uso del concepto de la triunidad, como consecuencia puede aparecer el triterismo. Repito, el triterismo. Eso también es incorrecto. ¿Por qué? Porque el Padre es Dios, sí, pero no un Dios separado e independiente. El Hijo es Dios, sí, pero no un Dios separado e independiente. El Espíritu Santo es Dios, sí, pero no un Dios separado e independiente. No hay tres dioses, hay un solo Dios manifestado en tres personas. Aleluya. Vale, pues venga, está claro que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo existen eternamente como tres personas distintas, sensibles, conocibles. Amén. Las Escrituras revelan también que esta unidad de los tres miembros, ¿verdad? Y este concepto se le llama la unidad ontológica, como luego hablaré un poquito más. ¿Vale? Es muy necesario que entendamos que los conceptos de las tres personas distintas, sensibles y conocibles, ¿de acuerdo? Porque estamos tratando con el concepto de un Dios en Trinidad y una Trinidad en unidad. Si ya lo he dicho antes, os pido perdón y os tengo que volver a repetir porque creo que aquí es más o menos, ¿vale? Un Dios en Trinidad y una Trinidad en unidad. Si no definimos bien, parece ser que atacamos la unidad para favorecer a la Trinidad. Cuidado, al no matizar bien la relación entre la unidad y la Trinidad, estaremos polarizando, es decir, yéndonos a un extremo, a tratar la doctrina de la Trinidad en uno de sus dos extremos. Cuidado, el solo centrarnos en la unidad tiene por consecuencia el unitarismo. De ahí nacieron la idea de que Dios es solamente uno. Los unitarios practican el modelismo.
En otras palabras, muy sencillas, muy accesibles, para que todos me entiendan, dicen que Jehová era Jehová en el Viejo Testamento, pero que luego se cambió el nombre y que no era Cristo, sino que era Jehová. Y cuando se crucificó y actuó el Espíritu Santo no existe, es Jehová con el nombre del Espíritu Santo. Es solamente Jehová que se fue cambiando, ¿verdad? Y poniendo una máscara e interpretando un papel. Esta doctrina es aberrativa, es una herejía, porque comprendemos y entendemos que dentro de la manifestación de Dios está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vuelvo a matizar, tres personas distintas, sensibles y conocibles. Pero cuidado, si cambiamos la moneda y al hacer el uso, ¿verdad?, del otro lado y defender mucho la triunidad, entonces, ¿qué pasa? Como consecuencia aparecerá el triterismo. Esto también es incorrecto. ¿Por qué? Porque el tristerismo está hablando de que el Padre es Dios o un Dios, y no es así. El Padre es Dios, sí, pero no es un Dios independiente ni separado. El Hijo es Dios, sí, pero no es un Dios separado e independiente. El Espíritu Santo es Dios, sí, pero no es un Dios separado e independiente. No hay tres dioses, sino un solo Dios manifestado en tres personas. Por consiguiente, Dios es un Dios en la Trinidad y una Trinidad en unidad. Repito, Dios es un Dios en la Trinidad y una Trinidad en la unidad. Definitivamente los textos bíblicos nos traen luz para llegar a comprender que dentro de la naturaleza de Dios, aleluya, hay tres personas que se relacionan entre sí, que interactúan, aleluya, conocibles, sensibles, se distinguen, aleluya, y son coeternas, coiguales y coexistentes. Amén. Ahora les quiero hablar de la Trinidad económica. La palabra económica proviene del griego oikonikos, que significa relacionarse, ponerse de acuerdo para unas labores o actividades. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se relacionan, amén, y trabajan juntos. Miren, el apóstol Pablo afirma que el Padre resucitó, levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos. Romanos 1:4, 2 de Corintios 1:3. Sin embargo, Jesús afirma enérgicamente que Él levantará su cuerpo de la tumba en la gloria de la resurrección. Evangelio según San Juan, capítulo 2, del 19 al 21. En otro lugar, Pablo declara que Dios levantó a Cristo de entre los muertos por medio del Espíritu Santo. Romanos 8:11. Aleluya. Y al final Lucas nos da el toque teológico para poder comprender, y cuando habla a los atenienses dice que el único Dios había levantado a Cristo de entre los muertos. Hechos 17, 30 y 31. Y de esta forma tan sencilla, tan comprensible, tenemos que decir que la Trinidad económica trabajan juntos en la misma función, en un mismo acuerdo. Aleluya. Y que la unión ontológica es que están unidos sin poder separarse, siempre unidos. Amén. Y en este tema de por qué es tan importante entender el tema de la Trinidad, porque tiene que ver con nuestra salvación, como luego entraremos un poquito más en detalle. Tengo que decir que a lo largo de la historia hubo un gran conflicto entre la Iglesia oriental y la occidental.
La diferencia, ¿verdad?, estaba en que Sabelio, pero el otro, aleluya, la otra iglesia, añadieron una I, una iota, ¿de acuerdo? Pero empezaba con la I. Y le añadieron a lo que él decía de homulius, pusieron homosilius, que quiere decir procedente del Padre. Aleluya. Y esto significaba que Cristo es igual a Dios, confirmando la plena divinidad, amén, divinidad de Cristo. ¿Por qué es tan importante y por qué ataca tanto el diablo a la Trinidad? Porque afecta a la doctrina de la salvación. Por eso, ¿verdad?, estas iglesias occidental, ¿verdad?, y oriental, tenían grandes polémicas. Aparte de esta, también hubo una polémica. Decían que el Espíritu Santo, amén, como que era una fuerza, ¿de acuerdo? Como que, pues, no era una persona. Aleluya. Gracias a Dios, ¿verdad?, que la cláusula de Frioqué, amén, dijo que tanto el Hijo como el Espíritu Santo tenían la misma naturaleza y los tres conformaban Dios. Pero ¿por qué es tan importante para la salvación? Porque dentro de la doctrina sistemática de la soteriología, o sea, la doctrina de la salvación, esta incluye la reconciliación, propiciación, la redención y el rescate, la justificación y la expiación. Y para eso tiene que estar en escena el Dios Trino. Lo vemos en Efesios, que no lo va a leer por no ser muy largo, del 1 al 14. Por consiguiente, un rechazo, ¿verdad?, que no creemos en la Trinidad, pondría seriamente en peligro la esperanza personal de la salvación. Las Escrituras, ¿verdad?, nos dicen que el hombre debe aceptar a Cristo para ser salvo y que solamente mediante la sangre y el pago de Cristo podemos ser salvos. Pero Cristo no podía ser un hombre cualquiera. Y Cristo, como espíritu, no tenía sangre para derramar. Tenía que convertirse en nuestro coel, nuestro pariente redentor cercano. Tenía que nacer la simiente de la mujer sin intervención de hombre. Y eso lo tenía que hacer el Espíritu Santo. Amén. Tenía que ser Cristo nuestro sustituto. Tenía que vencer como hombre. Y en toda la doctrina de la salvación, de la cristología, vemos a la Trinidad actuando en consenso. Amén. Y bueno, hasta aquí, ¿vale? Hay más, pero como ya me he cortado y estoy un poco confundido, perdónenme, no sé dónde he parado, y es otro rato en la mente que lo he repetido, lo vamos a dejar. Creo que en lo que he podido, amén, en el tiempo que he estado, he intentado ser lo más explícito posible, amén, y no dilatarme en el tiempo. Que Dios les bendiga grande y fuertemente.